Vamos a dar inicio a nuestra séptima sesión y vamos a comenzar compartiendo pantalla. Ya, bien. Ahí está. Bien. Ya. Vamos a iniciar nuestra séptima sesión y vamos a continuar hablando acerca de los lípidos, ¿sí? En esta primera parte vamos a hablar acerca de los lípidos, del metabolismo de los lípidos. Luego hacemos un break y continuamos ya con una segunda parte en relación también a los lípidos. ¿Estamos? Y con esto prácticamente culminamos nuestras 2 unidades y estamos listos para la 8ª semana, que es la siguiente semana, el siguiente viernes, ¿no? Temporalmente estamos hablando prácticamente del viernes 8, ¿no? Que hay que ver si cae feriado, ¿no? Ya nos informaremos pues en unos momentos también ese tema, que en la siguiente semana tenemos nuestra evaluación. Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a hacer con nuestra evaluación, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, vamos a avanzar y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hicimos la semana pasada para poder enlazarlo a la temática del día de hoy, que tiene que ver también con los lípidos. ¿Estamos? Nosotros estuvimos hablando acerca de los lípidos. Eh, dentro de los lípidos que conforman parte de nuestra alimentación, los lípidos de la dieta, ¿no? O sea, los lípidos que nosotros consumimos cuando nos alimentamos, en otras palabras, ¿no? De estos lípidos de la dieta, el más importante de todos era un lípido llamado triglicérido. Eran los triglicéridos, vamos a darle en plural, ¿no? Los triglicéridos son principalmente lípidos de reserva energética, ¿sí? Como una característica de los lípidos, estos triglicéridos son moléculas apolares. Eso quiere decir que no se mezclan con el agua, ¿sí? Ahí está. Un triglicérido era un lípido que estaba formado por un alcohol, el cual se llamaba el glicerol. Este alcohol llamado glicerol se enlazaba, se unía a cadenas de ácido graso, ¿no? El glicerol estaba unido a 3 cadenas de ácido graso, ¿no? Si recordamos, el ácido graso era una molécula que estaba formado por un grupo carboxilo, COH, el cual se unía a átomos de carbono. ¿Recuerda? Átomos de carbono. Una cantidad de átomos de carbono. Si entre los átomos de carbono solo se compartían un par de electrones, enlaces simples, esos ácidos grasos se llamaban, ¿se acuerdan cómo se llamaban si tenía solo enlaces simples en la cadena? Saturados. Saturado. Y si había enlace doble, eran los insaturados. Si había un solo enlace doble, monoinsaturado, y si había más de un enlace doble, era un poliinsaturado, ¿no? Y en los poliinsaturados había unos lípidos que vienen con la dieta, que sí o sí tienen que entrar en la dieta, que era la familia de los ácidos grasos esenciales.
donde acá tenía el omega 3 y el omega 6, ¿no? De esto hablamos un poco en la sesión anterior, ¿sí? Estos lípidos de la dieta, van a ingresar al sistema digestivo y el sistema digestivo se encarga, bueno, de hacer los procesos digestivos para la absorción, ¿no? Había una particularidad de estos triglicéridos, ¿no? Para poder digerirse, era importante la presencia de las sales biliares que formaban unos glóbulos llamados micelas, ¿no? Para poder digerir a los triglicéridos. Y de esta manera la enzima llamada lipasa, la pancreática, producida por el páncreas, pueda tener esta acción y hacer la digestión de los triglicéridos. Y la digestión consistía, pues, en romper los enlaces de los ácidos grasos de los extremos, por lo tanto, era formar los monoglicéridos más ácidos grasos. Esa era la digestión. Y después de la digestión, profesor, se tiene que dar la absorción, ¿sí? Pero primero tiene que entrar a la célula, al enterocito, y en el enterocito había un detalle que se hacía, que nosotros le dimos el nombre de la resíntesis. Resíntesis. La resíntesis no era más que volver, dentro del retículo endoplasmático liso, volver a formar o volver a unir los monoglicéridos a los ácidos grasos. En consecuencia, volver a formar a los triglicéridos, ¿no? Y estos triglicéridos que volvíamos a formar, mira, son estos mismos triglicéridos que vinieron con la dieta, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿no? Los digiero para absorberlos, pero luego los vuelvo a formar, ¿no? Vuelvo a formar estos triglicéridos. Pero como los triglicéridos son moléculas apolares y el transporte o la absorción involucra que esto tiene que transportarse, tiene que llevarse hacia la sangre, ¿sí? Los triglicéridos no pueden combinarse en medios líquidos, por lo tanto, algo tiene que pasar aquí, con estos triglicéridos que se han resintetizado en la célula, en los enterocitos. Estos triglicéridos se combinan, ¿no?, con otros lípidos de la dieta, por ejemplo, el colesterol. Se combinan con los fosfolípidos. Y también con unas proteínas llamadas apoproteínas, para formar unas estructuras que reciben el nombre de los kilomicrones, que son una combinación de lípidos más proteínas, son lipoproteínas. Son lipoproteínas, estos kilomicrones. De esta forma, los lípidos se van a transportar en la sangre. Ahora, incluso yo te comenté, bueno, ¿a dónde se absorben los kilomicrones? Los kilomicrones primero se absorbían hacia los capilares, recuerda, linfáticos, luego pasaban a los vasos linfáticos, luego pasaban a vasos más grandes como el conducto torácico, hasta llegar a la vena cava superior, ¿no? Hasta desembocar en la vena cava superior, que viene a ser la sangre prácticamente, ¿sí? Entonces, de esta forma, mira, se daba este proceso. Esto lo hicimos en la sesión anterior, ¿no?
Profesor, ¿y por qué los kilomicrones que contienen los lípidos de la dieta, mira, se van a la sangre? Porque estas moléculas son básicamente, ¿qué cosa? Reserva energética. Entonces, por lo tanto, la sangre es el medio solo es un medio de transporte. La sangre solo es un medio de transporte. Por lo tanto, la sangre se encargará de transportar estos lípidos. ¿A dónde lo va a transportar? A los tejidos, a nuestros tejidos. Puede ser el tejido muscular, puede ser el tejido adiposo, o puede ser un órgano como el hígado. Es un órgano central en el metabolismo de los nutrientes, sobre todo también de los lípidos. Entonces la gran pregunta es, profesor, ¿qué le está pasando a estos lípidos, ¿no?, en estos tejidos, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros vamos a conversar en esta segunda parte, ¿sí? Ahí está. Entonces, hemos recordado un poco, hemos hecho un pequeño repaso, ¿no? Pertinente sobre todo pues a una semana de nuestra evaluación, ¿no? Bien. Entonces, ¿listo? Vamos a... ¿ya? Bien. Entonces, vamos a hablar, mis queridos estudiantes, vamos a hablar, por favor. Un segundito, chicos, por favor. Ya, como les comento, ¿cuál es ese destino de estos lípidos? Entonces, el destino viene a ser, pues, dos vías metabólicas, ¿no? Y vamos a analizar estas dos vías metabólicas, ¿sí? Una es la oxidación, ¿sí? Hasta, miren, lo voy a marcar con color rojo, ¿sí? ¿Ya? Por favor. Una vía es la oxidación. Y la otra vía, con otro colorcito, ¿ya? El azul, es la biosíntesis, ¿sí? Entonces, estas son las dos vías principales, no las únicas, por favor, de lípidos, pero creo que las dos más importantes, la que como mínimo deberíamos aprender y como mínimo algo te voy a preguntar en tu evaluación, ¿sí? Entonces, tengo la oxidación, tengo la biosíntesis de lo que vendría a ser por los ácidos grasos. ¿Estamos? Bien. En todo caso, vamos con la explicación. Mira, en esta diapositiva, en esta primera diapositiva, yo te voy a explicar las dos rutas metabólicas, las dos vías metabólicas de los lípidos. Y luego, en la siguiente diapositiva, ya es una explicación de repente a detalle, pero lo central está acá. O sea, lo central que te voy a explicar se encuentra aquí, ¿sí? Lo central se encuentra acá. ¿Estamos? Entonces, pasemos a explicar estas dos rutas metabólicas, ¿no? Comprendamos estas dos. Mira, son las
principales, como dice la diapositiva, principales rutas metabólicas de los lípidos, ¿sí? O sea, hay otras rutas, sí, pero lo más importante son estas dos. Oxidación de ácidos grasos y biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? Si toda esta estructura, mis queridos alumnos, es la célula, ¿no? Yo quiero que tú te des cuenta, por favor, ¿sí? Tú has estudiado la célula en biología. Entonces, una parte de la ruta metabólica, de estas dos rutas metabólicas, se da, mira, en el citoplasma, ¿sí? Esta biosíntesis de ácidos grasos se da en el citoplasma, mientras que la otra parte de la ruta metabólica, esta oxidación de los ácidos grasos, no se da en el citoplasma. Esta oxidación de los ácidos grasos se da al interior de unas organelas que ustedes han estudiado, que reciben el nombre de las mitocondrias, ¿sí? Unas organelas llamadas mitocondria. Yo te pregunto, ¿qué sabes de la mitocondria? ¿Qué recuerdas en biología de la mitocondria? ¿Recuerdas algo? Nada. ¿Las recuerdas? Primero, vamos a perder. ¿Recuerdas cuando yo digo mitocondria? Ah, profe, sí, sí me acuerdo de la mitocondria. Eso sí, al menos, ¿sí o no? O no, o nada. Tiene que decirme porque si no, yo no puedo saber hasta qué. Es donde ocurre la respiración celular. Ah, ya. Y su compañera dice, profesor, la mitocondria es la organela donde se da la respiración celular. Y cuando se habla de la respiración celular, el objetivo de la respiración celular es la formación de unas moléculas que reciben el nombre de ATP. Las moléculas llamadas adenosintrifosfato. Por eso a la mitocondria también se le decía, a veces los profesores le decimos centrales hidroeléctricas. Una central hidroeléctrica produce energía y la mitocondria también produce moléculas energéticas como el ATP por una vía llamada respiración celular. Eso conocemos de la mitocondria y a mí me basta que conozcan eso, ¿sí? Son las organelas, ¿no? Que fabrican, sintetizan, elaboran, forman ATPs, importante para el funcionamiento de la célula, ¿sí? Yo ahora estoy agregando algo más a la mitocondria. Te estoy indicando que de esta vía metabólica de los lípidos, llamada oxidación de ácidos grasos, ese proceso de oxidación de ácidos grasos también se está dando, mira, dentro de la mitocondria. También se da dentro de la mitocondria. ¿Estamos? Esas son las dos vías metabólicas. Vamos a continuar explicándolo, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo bien pausado para de repente no repetir, no regresar mucho, ¿no? Solo lo necesario, ¿sí? Vamos primero con la biosíntesis, ¿sí? Me gusta comenzar a mí por la biosíntesis, ¿sí? Vamos por la biosíntesis. ¿Por qué me gusta comenzar con esto? Porque voy a partir de tu desayuno. Voy a partir de que nosotros hemos desayunado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Y ya no me diga, profesor, ¿por qué? ¿Por qué yo no he desayunado? ¿No? Ya creo que está de más la justificación de tomar nuestros alimentos necesario porque nuestro cuerpo está gastando energía. Hay un gasto energético. Y por medio de los alimentos cubrimos nuestro gasto energético, ¿sí? Creo que eso es primera clase, ¿no? De primera sesión. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, entonces, cuando nosotros consumimos nuestros alimentos, lo consumimos porque esos alimentos nos van a dar energía.
Y cuando hablamos de energía, ¿de qué molécula estamos hablando, chicos? Lo acabo de decir, ¿ah? Estamos hablando de moléculas de ATP. O sea, que el cuerpo, que el organismo pueda formar ATP. Puedan formar ATP a partir de nuestros alimentos. A partir de nuestros alimentos que consumimos. ¿Sí? Un buen grupo de los alimentos que consumimos se van a la producción de ATP. Por eso le llaman alimentos energéticos. ¿Sí? Los carbohidratos son energéticos. Los lípidos son energéticos. Ah, mira, bueno, las proteínas son constructoras, pero en ciertos momentos, cuando hay una escasez, hasta el cuerpo puede utilizar esas proteínas para producir energía. Porque si el cuerpo no produce energía, el cuerpo no funciona, no se mueve. Y la célula es dinámica, tiene que moverse, tiene que funcionar. ¿Sí? Entonces, partamos de nuestro desayuno, ¿sí? Para explicar esta biosíntesis. Partamos del desayuno. Entonces, cuando ingerimos nuestros alimentos en el desayuno, principalmente, ¿qué alimentos llegan? ¿Alimentos ricos en carbohidratos o ricos en lípidos? A ver, dime tú. En carbohidratos y lípidos. Mientras yo me voy a hacer un vasito con agua, por favor, un ratito. Pésalo, pésalo. ¿Cuál es el principal alimento que consumimos en la mañana? ¿Lípidos o carbohidratos? Profesor, son los dos. ¿Segura? Claro, porque A ver, los, dime. los lípidos es la manteca, la palta y todo. El carbohidrato es el pan. Ya, por eso. A ver, hagamos. ¿Cuántos panes han comido en el desayuno? Ah, yo siempre como uno. Ya, Dos un no. pan. Ya, ese pan que tiene en promedio, ¿no? Pesa 100 gramos. Ya. ¿Qué le agregas? Palta, pongámosle palta. Ya, la palta. ¿La palta es 100% grasa? Es aceite vegetal. Tiene, Ya, bueno, tiene aceite vegetal. pero es 100% aceite vegetal. Ay, Ya, sí, entonces, sí. no es 100%. También tiene, por ejemplo, si hablamos de 100 gramos de pan, en esos 100 gramos de pan, tranquilo, hay de 70 a 80 gramos de carbohidratos. O sea, prácticamente el pan es carbohidrato, ¿sí? En cambio, palta, ya, vamos a poner también 100 gramos de palta, ¿sí? En esos 100 gramos de palta no hay 100 gramos de grasa. Hay grasa, eso sí, hay aceites, perfecto, ¿no? Incluso omega 6, aceite más sano que la mantequilla, incluso que tiene ácidos grasos saturados, ¿sí? Ya, pero no es 100 gramos, ¿no? Es menos porcentaje, ¿no? También vas a encontrar en esta palta carbohidratos, por si acaso, ¿sí? Yo les digo una tabla de composición de alimentos. En la tabla de composición de alimentos, ¿no? Ahí tú buscas palta, profe, tiene las grasas, pero también tiene carbohidratos y también tiene agua. Y en los frutos, según el tipo de fruto, entre un 40 a un 60% es agua. Y el otro porcentaje es para de repente tener proteínas, tener carbohidratos y en este caso tener grasas. ¿Sí? Entonces, efectivamente, yo concuerdo cuando me dices, profesor, también hay lípidos. Sí, pero siempre en los alimentos, la mayor cantidad vienen a ser carbohidratos. Y de los carbohidratos, el principal carbohidrato de la dieta, si recordamos la clase de carbohidratos, ¿qué cosa es? Es el almidón, ¿no? No te olvides que este pan se prepara con la harina viene del maíz, el maíz viene del trigo, este trigo que cosa almacena principalmente, almacena pues almidón, ¿no? Como producto
de reserva en las plantas, ¿sí? Entonces, lo que estamos consumiendo en el desayuno son carbohidratos. Y vamos a ponerle acá también, profesor, pero ¿hay un porcentaje de lípidos? Sí, sí, no voy a negar, sí, no hay que negar que hay un porcentaje también de lípidos. ¿Ya? Ahí está, lo ponemos, perdón, lípidos. Ahí está. ¿Sí? Ya. Yo te pregunto, a ver, por lo que te he explicado hace poco, acá nomás, cuando he hecho esta pizarrita de Zoom que he hecho, ¿sí? ¿Qué le pasan a los lípidos? ¿No? Principal lípido, triglicérido. ¿Ya? ¿Qué le pasan a estos lípidos? ¿No? Se digieren. Luego se vuelve a formar el triglicérido. Luego ese triglicérido, para transportarse, se convierte en ¿qué? En kilomicrones. ¿Y esos kilomicrones a dónde se van? ¿A dónde se van? ¿A qué tejido? Vaso linfático. Ya, pero ya, ese es un camino nomás. Es el camino. No te olvides que los vasos linfáticos y la sangre son ese camino. ¿Para llegar a dónde? Tejido adiposo. Ajá, ya. Entonces, profesor, esto al final va a llegar, yo lo puedo usar para que se almacene en el tejido, por ejemplo, adiposo. Ya está. Como que se acabó la vida, ¿no? Estos lípidos son lípidos exógenos. ¿Por qué exógenos? Porque vienen con la dieta. Ya, vamos con los carbohidratos, mira. ¿Sí? Ya. Los carbohidratos que has consumido en el desayuno. Principalmente, ¿qué se convierte en la digestión? Glucosa. Esa glucosa pasa a la sangre. ¿De la sangre a dónde va? A las células. En las células, ¿cuál es la principal vía metabólica? Principal vía metabólica, estamos cerca del examen, mira. Principal vía metabólica de los carbohidratos, glucólisis. Donde la glucosa se convierte ¿en qué? A piruvato. Eso se da en el citoplasma. ¿El piruvato pasa a dónde? A la mitocondria. Para seguir oxidándose y quemándose. Este piruvato se convierte a acetil. El acetil se une a la CoA, formando acetil-CoA. Esto pasa al ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs se forman componentes para formar ¿qué cosa? ¿Formar qué? ATP. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué te has alimentado? Porque tu cuerpo necesita energía. Respiración celular. Ya lo comentó una de tus compañeras. ¿Sí? Ya, pero ¿qué sucede si tus demandas energéticas, ¿no? Ya están cubiertas? O sea, ya no es que tu cuerpo no necesite ATP, por favor, sino que ya tus demandas están siendo cubiertas con toda la alimentación que está llegando y sigue llegando más. Sigue llegando más. Entonces, y cuando ya la demanda energética está cubierta, pero, profesor, hay más hidrato de carbono, hay más, sigue llegando. Entonces, ¿todo lo convierto en energía? No. El cuerpo solo necesita la cantidad de energía de su gasto energético diario. Primera clase, yo te dije, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa si uno consume más todo lo demás? ¿Qué pasa con todo lo demás una vez que se cubre su gasto energético? ¿Tú qué me comentaste? ¿Qué hace con todo lo demás? ¿Lo qué? Vamos. ¿Lo eliminas? ¿Lo desechas? Lo reserva. Lo Lo reservas. Almacén. Lo almacenas. Ahí está, pues. Entonces, biosíntesis, ¿sí? Formas. ¿Y cómo se almacena? Se almacena bajo la forma de grasa, ¿sí? Profesor, pero estos son carbohidratos. Usted me enseñó que los carbohidratos, también cuando están en exceso, se almacenan como glucógeno, ¿te acuerdas? Hígado músculo, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? Ya, pero si almacenaste ya tu glucógeno y sigue llegando más, no queda otra que este acetil-CoA, mira, que tenía que entrar al ciclo de Krebs, ya no entra al ciclo de Krebs. Se convierte en citrato. Como citrato sale de la mitocondria, mira, chao mitocondria, luego vuelve a formar acetil-CoA y otra molécula, que no me interesa todavía, por eso no le doy el nombre, y luego este acetil-CoA sigue su camino, mira. Va a formar ácidos grasos por un proceso llamado síntesis de ácido graso o biosíntesis de ácidos grasos.
¿Te recuerdas cómo era un ácido graso? ¿Sí? Un grupo carboxilo unido a átomos ¿de qué? ¿Átomos de qué? ¿Átomos de qué? Carbono. De carbono, ¿sí? Vamos, por ejemplo, con este ácido graso que hicimos en la clase pasada, el palmitato, que tenía 16 átomos de carbono, ¿te acuerdas? ¿Sí? Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Profe, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está, palmitato, 16 átomos de carbono, ¿sí? Es un ácido graso saturado porque tiene enlaces, ¿qué? ¿Enlaces qué? Simples, ¿no? El acetil es una molécula que, no te voy a poner su fórmula química, no quiero complicarte, ¿no? No es tampoco complejo, ¿eh? Pero solo quiero que sepas que el acetil es una molécula que tiene dos átomos de carbono, ¿sí? El acetil es una molécula que tiene dos átomos de carbono. Y es a partir de este acetil que proviene ¿de dónde? ¿De dónde proviene? Mira su camino hacia atrás. ¿De dónde proviene? Del piruvato, ¿no? Que no entró al ciclo de Krebs. ¿Por qué no entró al ciclo de Krebs? Porque tu demanda energética ya está cubierta. Ya está cubierta tu demanda energética, ¿no? Yo le digo a los chicos, es como cuando alguien está trabajando y gana un dinero y ese dinero te cubre para cubrir tus necesidades primarias, alimentación, vivienda, salud, de repente hasta educación. Oye, pero no se estás ganando bien, ¿no? Y entra más dinero. Entonces, ya con ese dinero de más, puedes hacer otras cosas, como por ejemplo guardarlo, ¿no? Reserva, ¿sí o no? Lo guardas, ¿sí o no? Entonces, este acetil pasa lo mismo, ¿no? Cuando ya se cubrió lo básico, entonces este acetil ya no entra al ciclo de Krebs, sale, mira, en una forma diferente, pero luego vuelve a formar acetil, y el acetil, ¿cuántos carbonos tiene? Dilo, por favor, ¿cuántos carbonos tiene? Dos. Dos carbonos. Y con este acetil es la materia prima, ¿sabe qué es materia prima, no? ¿No? Para formar, ¿qué cosa? Ácidos grasos. Se entiende que acá va a haber enzimas, va a haber también otras cofactores, ¿no? Electrones, protones, pero básicamente, ¿quién aporta el carbono? El acetil-CoA aporta el carbono. El acetil tiene dos carbonos. ¿Y tu ácido graso palmitato cuántos carbonos tiene? 16. 16. Entonces yo te hago una pregunta muy sencilla, muy simple de responder, ¿no? Entonces dime, ¿cuántos acetil vas a necesitar para formar esta molécula de 16 átomos de carbono, si el acetil solo tiene dos? 14. 14 carbonos. 7 acetil-CoA. Han dicho 14, han dicho 7, han dicho 8. ¿Solo tengo 3 alumnos o hay más? Hay 33 en mi sesión. Sí, profe. ¿Cuántos? Me dicen 14, me dicen por el chat también 14. ¿Seguro 14 acetil? ¿Cuántos carbonos tiene el acetil? Dos. 2. Ya. ¿Cuántos carbonos tiene este ácido graso que está acá arribita? 16. 16. Entonces, ¿cuántos acetil necesitas para formar una molécula de 16 carbonos? 18. ¿Seguro? Sencillo, ¿eh? No nos compliquemos. Lo voy a cambiar de color para explicártelo. Ya está. Mira, al acetil le voy a poner este color. Ya está. Ya. Ahí está. Azul. Dos carbonos. ¿Sí?
La molécula de arriba tiene 16 carbonos, el acetil tiene 2 carbonos, ¿sí? Ayúdame, mientras yo estoy haciendo, tú ya vas reafirmando tu pregunta o cambiando, perdón, reafirmando tu respuesta o cambiando tu respuesta. A ver, con 2 acetil me cubre para 2 carbonos. ¿Cuánto me faltaría? 14. 14. Otro acetil, 2 carbonos. ¿Cuánto me faltaría? 12. 12. Otro acetil, 2 carbonos. ¿Cuánto me faltaría? 10. 10. Otro acetil, 2 carbonos. ¿Cuánto me faltaría? 8. Otro acetil, 2 carbonos. ¿Cuánto me faltaría? 6. Otro acetil, 2 carbonos. ¿Cuánto me faltaría? 4. 4. Otro acetil, 2 carbonos. ¿Cuánto me faltaría? 2. Otro acetil, 2 carbonos. ¿Cuántos acetiles hay ahí? 8. 8. 8. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto es? 8. 8. 8. Sí, 8. ¿Sí? No 14. 8 acetil. ¿Por qué? Está contando en dos. Claro, claro, pues son, al acetil tiene 2 carbonos. Y con el acetil vas a formar una molécula de 16 carbonos. ¿No? Entonces, ¿cuántos acetil necesitas? Fue mi pregunta. 2 por 8, 16, pues, profesor. Pues yo te pregunto, cuando hemos visto el ácido graso, ¿solo tiene carbonos? ¿Qué le está faltando acá, aparte de los carbonos? ¿Qué le está faltando? Hidrógeno. Hidrógenos. Entonces, por eso te comenté. Bueno, aparte también hay otras reacciones, ¿no? Otras moléculas que le están aportando esos protones, ¿sí o no? ¿No? Pero a nivel de carbonos, quien es el donador de carbonos es el acetil. ¿Sí? Mira, ya formaste el ácido graso, un ácido graso. Con esto se termina este proceso llamado biosíntesis de ácido graso. Ahora, pero las células, según sus necesidades, puede agregar acá 2 más para que tenga 18, 2 más para que tenga 20, o puede ponerle un enlace doble para convertir un saturado ¿en qué? En insaturado. Esos son procesos adicionales, ¿sí? Procesos adicionales. Ahora, ¿qué cosa guarda el cuerpo? ¿Ácidos grasos o triglicéridos? ¿Cuál es la reserva energética? ¿El ácido graso o el triglicérido? Ácidos grasos. Lo dije en la anterior, ¿ah? La anterior diapositiva, o sea, la pizarra que hice. Triglicéridos. Triglicéridos de la reserva. Entonces, el cuerpo si quiere guardar estos ácidos grasos que está produciendo, porque está sintetizando, y va a seguir sintetizando en la medida que haya más moléculas de ¿qué? Acetil. Tú dale acetil, y va a hacer esto el cuerpo. Profesor, ya no quiero darle acetil porque está formando mucho. Entonces, ¿deja de qué? ¿Deja de qué? ¿Deja de darle qué cosa? Deja de darle carbohidratos, pues. ¿Sí o no? Mientras tú le des carbohidratos, va a seguir habiendo acetil, ¿no? Y como tu demanda energética está cubierta, se van a formar los ácidos grasos. Entonces, este ácido graso, obvio, tiene que guardarse porque no puede acumularse en la célula. Entonces, los ácidos grasos se combinan con el glicerol y forman la molécula de reserva llamado triglicérido. Y este triglicérido, ahora sí, ¿a dónde se va a guardar el triglicérido? ¿En qué tejido? ¿Dónde se guardan las grasas? Tejido adiposo. Tejido adiposo. Por ejemplo, en el tejido adiposo. Yo te pregunto, este triglicérido que se guarda en el tejido adiposo, esta grasa que tú has formado, ¿es un lípido de la dieta? ¿Es un lípido de la dieta? ¿Este es un lípido de la dieta o es un lípido formado por el cuerpo? De la dieta. ¿De la dieta, estás seguro? Por el cuerpo. ¿De la dieta eran quién? Los carbohidratos.
¿sí? Este triglicérido que has formado ya no es de la dieta. De la dieta, acá está, mira. Te olvidaste, Ah, mira, no acá es de está. receta. Este es de la dieta, mira, de los lípidos de la dieta que pasó el tejido adiposo, ¿te acuerdas? Este no, esto lo has sintetizado por medio de estos ácidos grasos. Estos lípidos son lípidos endógenos, o sea, tú has formado este lípido. Es un lípido endógeno, ¿sí? Una pregunta, un detalle más. ¿El triglicérido se puede transportar directamente en la sangre al tejido adiposo? Así se transporta, pasa la sangre ya que lo lleva el tejido adiposo. Así es de sencillo es. Pasa por un proceso. Claro, porque el triglicérido es apolar y como es apolar no se combina con el agua y la sangre es agua. Entonces, este triglicérido tiene que transportarse de otra forma. Tiene que transportarse por medio de unas estructuras que se llaman lipoproteínas. ¿Sí? Entonces, cuando yo te hable en un momento de lipoproteínas, ya sabes por qué te estoy indicando de estas moléculas, que son formas de transporte de lípidos, forma de transporte de los lípidos. Resumiendo esta parte, podemos ajustar a un resumen. ¿En qué momento entonces tú formas ácidos grasos y luego formas triglicéridos? ¿En qué momento haces biosíntesis de ácidos grasos? ¿En qué momento? ¿Cuando estás a dieta? No, ¿Cuando estás ayunando? ¿En qué momento tú formas estas grasas? cuando hay un exceso. Claro. ¿Y cuándo hay exceso? Cuando te alimentas de más. ¿Sí? O sea, en otras palabras, después de la alimentación, ¿no? Viene ¿qué cosa? La biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? Por ejemplo, ahora después del desayuno. Pero alguien me dirá, pero profesor, un momentito, yo he tomado un desayuno balanceado, solo para cubrir mis demandas energéticas. Por lo tanto, en mi caso, no es que yo esté formando más grasa. No, pero el cuerpo igual necesita también guardar algo de grasa. No en exceso, porque si guarda en exceso, sobrepeso, ¿no? Pero igual el cuerpo de todas maneras tiene una reserva. Hay una reserva, ¿no? Dentro de lo normal es siempre tener una reserva, pero no en exceso, ¿sí o no? ¿Sí? No en exceso. Entonces, después de la alimentación se da esta biosíntesis. Después de la alimentación. Mientras, obvio, más alimentos, más de lo que tu cuerpo necesita, obvio se da más este proceso, pues, ¿no? Consecuencia, bueno, como todo se va al tejido adiposo, comenzamos a incrementar nuestro peso, nuestro índice de masa corporal aumenta, y estamos hablando pues de un sobrepeso, y si esto continúa, una obesidad, como lo vimos también en el ejemplo que hicimos de índice de masa corporal. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahora vamos al otro lado, la oxidación. Si ya comprendimos la biosíntesis, vamos a la oxidación. Y hacemos la pregunta. Oxidación. ¿Sí? Oxidar quiere decir quemar. ¿Sí? ¿Y cuándo tú crees que vas a quemar esta grasa? ¿No? ¿Cuándo vamos a oxidar la grasa que hemos acumulado en el tejido adiposo? Como reserva, ¿no? Es reserva, profe, sí, pero hay demasiada reserva, tiene mucha reserva, ¿no? ¿Cuándo vamos a quemar esto? ¿Sí? El proceso de quemar parte de esta reserva que se llama oxidación. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Este lípido, el tejido adiposo, es reserva energética. Por lo tanto, el quemar este lípido quiere decir que te va a dar energía. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo tu cuerpo necesita energía? Vamos. Sí. ¿Cuándo tu cuerpo te demanda energía? ¿Ahorita te está demandando energía tu cuerpo?
Dime, en este momento, ¿te está demandando energía tu cuerpo? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, ¿no? Porque estamos en una actividad intelectual, ¿no? Profe te está haciendo preguntas, tú te pones a pensar, ese pensar implica pues que estás tratando de hacer conexiones sinápticas, ¿no? Por más que a veces no des a la respuesta, pero estás intentando estas conexiones sinápticas, ¿no? Eso implica un trabajo de las neuronas necesitan producir su ATP, ¿no? Y estás gastando, ¿sí o no? Sí, pero no es un gasto, pues de repente, como si estuviese, pues, no sé, en una maratón, corriendo 3 horas, ¿no? No es ese gasto, ¿no? Pero es un gasto, ¿no? Entonces, cuando tu cuerpo haga actividades que involucren un gasto o una necesidad de ATP, como por ejemplo cuando los músculos se contraen durante la actividad física, tu cuerpo va a quemar, va a oxidar esta grasa, ¿sí? O cuando dejes de alimentarte, a ver, no te alimentes. Si no te alimentas, tu cuerpo necesita ATP. Entonces, ¿de dónde va a tomar el ATP si no te alimentas? ¿De dónde va a tomar el ATP? De tus reservas. Reservas. Entonces, cuando no te alimentas por una cuestión de ayuno, el cuerpo tiene que usar tu reserva. Y para usar tu reserva tiene que hacer ¿qué cosa? Oxidación. ¿Sí o no? ¿Sí? Tiene que oxidarlo. Porque tu cuerpo, ¿qué cosa te demanda? ATP. Y vuelvo a la pregunta, ¿dónde se produce el ATP? A nivel de la mitocondria, respiración celular. Por eso la oxidación se tiene que dar ¿dónde? Se tiene que dar en la mitocondria. No hay otro. No podemos oxidar en otro lugar, en el núcleo. No. Tenemos que oxidar en estas organelas llamadas mitocondrias. ¿Sí? En las mitocondrias. Entonces, profesor, ¿cómo se da la oxidación? Ya sé que se da porque mi cuerpo me demanda energía, ATP, porque puede ser que yo esté en ayuno o puede ser que estoy haciendo un ejercicio intenso. Bueno, fácil, ¿no? Todo lo contrario. ¿Dónde se está guardando todo? En el tejido adiposo. Entonces, de lo que se está guardando, se obtiene los triglicéridos, se le quita el glicerol y se forman los ácidos grasos. Acá está, mira, el ácido graso. Este ácido graso en el citoplasma se une a la coenzima A. Este ácido graso que ves acá, ahora se le une un cofactor llamado coenzima A. Ese ácido graso, agrégale, siempre lo digo de esta forma, agrégale, súmale, le pongo así más, mira, un cofactor llamado CoA, coenzima A. Cuando sucede esto, cuando el ácido graso se le une a la coenzima A, ahora ya no se llama ácido graso, se llama acil-CoA. Este acil-CoA, por medio de una molécula llamada carnitina, pasa a la mitocondria. Y en la mitocondria, el acil-CoA comienza a formar por beta oxidación, comienza a formar la molécula acetil-CoA. Profe, ¿por qué forma acetil-CoA? Porque el acetil-CoA tiene capacidad de entrar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. ¿Y para qué ingresa al ciclo de Krebs? Porque en el ciclo de Krebs se van a formar moléculas que van a formar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ATP. ATP. ¿Y tu cuerpo qué está demandando para la oxidación? Demanda ATP. ¿Sí? Ahora la pregunta es, la respuesta es la misma, pero la pregunta es inversa. ¿Sí? Chicos, si tú tienes en la oxidación 16 átomos de carbono para oxidar, tienes 16 átomos de carbono y estos 16 lo vas a oxidar aquí. Entonces, de los 16 átomos de carbono, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA te va a dar?
8. 8. 8. 8. Te va a dar 8, ¿sí o no? Y estos 8 acetil van a entrar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. ¿Para formar qué cosa? ¿AT? ATP. 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 Entonces, si te das cuenta, mira, lee lo que dice acá. El acetil-CoA es el intermediario clave para el metabolismo de los lípidos y los hidratos de carbono, porque el piruvato también se convierte en acetil-CoA. Del acetil-CoA formas ácidos grasos. Cuando haces biosíntesis y cuando haces oxidación del ácido graso, vuelves a formar acetil. Entonces, ¿quién es la molécula central? El acetil-CoA. No te olvides, por favor. Te voy a preguntar en tu evaluación la siguiente semana. Algo te voy a preguntar sobre el acetil-CoA, ¿sí? No te olvides, por favor, ¿sí? Ahí está. Esto es, mira, sí, a este garabato que hemos hecho. Esto es, las dos vías metabólicas. Las dos vías metabólicas comprendidas, pues, como vías metabólicas de los lípidos, ¿sí? Por acá hay una vía que también te voy a explicar, ¿sí? Así, a grandes rasgos, ¿no? Esta que está por acá, mira, limpio para que se vea, esté un poco más claro. Cuando hay un exceso de acetil, debido a una alta oxidación de ácidos grasos, una alta oxidación de ácidos grasos, y hay un exceso de acetil, el acetil-CoA también sirve para formar unos componentes ácidos llamados cuerpos cetónicos. Por lo tanto, esta vía metabólica donde del acetil se forman cuerpos cetónicos se llama vía metabólica cetogénesis. Cetogénesis. En esta vía metabólica cetogénesis se forman cuerpos cetónicos. Esto se da siempre y cuando hay una excesiva beta oxidación, que sucede principalmente en las personas que están haciendo ayunos prolongados o en el diabético, que no puede utilizar su glucosa y lo único que le queda es pues quemar grasas, ¿no? Los cuerpos cetónicos son estructuras ácidas. Quiero que te acuerdes cuando nosotros hablamos del pH. ¿Te acuerdas cuando hablamos del pH? ¿Te acuerdas cuando hablamos del pH? Sí, profesor. ¿Sí o no? Cuando hablamos del pH de la sangre, ¿sí? El pH de la sangre, nosotros decimos que el pH de la sangre está sale en un rango de escala de pH que el rango iba de 0 a 14, ¿te acuerdas? Ándate acordando, ¿sí o no? Sí, profesor. Donde había un punto medio que era 7, ¿no? Y todo Era lo que neutro. estaba menos de 7 era ácido y lo que estaba más de 7 era alcalino o básico, ¿no? Y el pH de la sangre estaba más o menos en un valor, yo dije, no te olvides del rango normal del pH, por favor. 7,35. 7,45. 7,45. 7,45, ¿sí o no? Ya está, es el rango del pH, ¿no? Ahora, cuando tu cuerpo hace esta cetogénesis y forma muchos cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos son estructuras ácidas. Los cuerpos cetónicos son estructuras ácidas. Y como son estructuras ácidas, van a llevar este pH ¿hacia dónde? ¿Hacia lo ácido o hacia lo básico? Ácido. Entonces, llevan hacia lo ácido. Y si llevan hacia lo ácido, ¿qué le hacen al pH? ¿Lo suben o lo bajan? Lo bajan. Lo Lo baja. bajan. Profesor. Disminuyen el pH. Y si el pH se disminuye, mira hacia dónde va la flecha. Entonces entra en un cuadro. ¿Cómo se llama este cuadro? Acidosis. 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 Estamos repasando. Mira que es una acidosis metabólica. ¿Sí? Esta acidosis metabólica recibe el nombre de ¿no? Cetoacidosis. Es una cetoacidosis. Típico en el diabético. Típico este cuadro
que se complique en el diabético. Si esto no se soluciona, no vuelve a su equilibrio, ¿no? Pone en peligro la vida de la persona, porque hemos quedado que si la acidosis no se controla y sigue avanzando, ¿no? La muerte de la persona. ¿Sí? Ahí está. Mira, esto es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo y bueno, ya, con esto prácticamente se ha acabado esta parte. Lo que viene a continuación son ya algunos detalles, complementos en relación a estas dos principales vías metabólicas y la cetogénesis también creo que por ahí tengo una diapositiva. Ahí está. Entonces, vamos con detalles, un poco de detalle más en relación a la biosíntesis de ácidos grasos, la lipogénesis. Entonces, los dos tejidos relacionados principalmente con la formación de grasas, de ácidos grasos, son el tejido adiposo y el hígado. ¿Sí? Ahí están los dos tejidos, tejido adiposo e hígado. ¿Sí? Son los que forman nueva grasa, la grasa endógena, ¿siendo? Que es diferente de la grasa que viene de tu dieta, la grasa exógena, ¿sí? Pues dice lipogénesis nuevo, de nuevo, ¿sí o no? ¿Sí? Para que la velocidad con la que tú formas grasa depende básicamente de ¿qué? De tu estado de nutrición, ¿no? De tu estado de alimentación, ¿no? Si tenemos un estado de alimentación alta, ¿no? Comemos en exceso, ¿cómo va a ser tu lipogénesis? ¿Vas a formar más grasas? ¿Vas a formar menos grasas? Más grasa. Más grasa. Más grasas. Vas a formar más grasas. Por eso, acá dice, el estado de nutrición es el principal factor para regular esta velocidad de lipogénesis. Entonces, si nosotros tenemos un estado de nutrición balanceado, también nuestra lipogénesis va a tener un ritmo, ¿no? Normal, ¿no? De acumulación, pero dentro de la reserva normal que necesita el cuerpo como grasa. ¿Sí? Ya no una acumulación en exceso que te lleve a un sobrepeso o a una obesidad. Los niveles de glucosa, el ejercicio y las situaciones de estrés son factores importantes para la lipogénesis. Claro, si una persona tiene bajos niveles de glucosa, como lo sucede al diabético, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con sus lípidos acumulados? Se van a oxidar. Entonces, ahí baja la lipogénesis, ¿no? Entonces, el ejercicio también. ¿Qué hace el ejercicio? Hace que tú formes más grasa o que tú gastes tu reserva. ¿Qué hace el ejercicio? Que gastes más energía. Que gastes tu reserva. Entonces son elementos que van a modificar este ritmo de la lipogénesis, ¿no? Bueno, y como le hemos dicho, ¿no? ¿Qué es la lipogénesis? O biosíntesis de ácidos grasos. Se conoce como la biosíntesis de ácidos grasos, la formación de moléculas de ácidos grasos saturados de hasta 16 átomos de carbono, el ácido palmítico, a partir de la incorporación de 2 unidades de carbono. ¿Quiénes son esas 2 unidades? El acetil-CoA. Este proceso se da en el citoplasma, con la participación de enzimas y cofactores. Como dice acá, por favor. Los humanos sintetizan la mayoría de ácidos grasos. La mayoría de ácidos grasos que yo te he enseñado, saturado e insaturado, lo formamos nosotros por este proceso. Excepto los esenciales, omega 3, omega 6. Por lo tanto, los esenciales tienen que venir sí o sí con la dieta. ¿Dónde lo realizamos principalmente? Hígado. El mismo tejido adiposo hace este proceso. Y también las glándulas mamarias. ¿Sí? Vuelvo a explicar el proceso, mira. ¿Sí? De nuevo, mira, acá lo vuelvo a explicar. A ver. Glucosa se comienza a degradar, forma la glucosa 6-fosfato, hasta llegar a piruvato, 2 piruvatos. El piruvato en presencia de oxígeno, glucólisis. El piruvato en presencia de oxígeno entra en la mitocondria. En la mitocondria el piruvato se convierte a acetil
y luego se le une la coenzima A formando la acetil-CoA. Ya sabe que el acetil tiene 2 carbonos, ¿ah? El acetil ingresa al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿no? Lo ingresa porque se van a producir moléculas, ¿no? Coenzimas que se reducen por medio de protones y electrones. Eso se lleva pues a la cadena de transporte de electrones para formar ¿qué cosa? ATP. ¿Cómo se llama todo esto completo? Alguien ya lo dijo ya. ¿Cómo se llama todo esto? La ruta para formar ATP, ¿cómo se llama? Glucólisis. Glucólisis es la primera parte, mira, acá está, hasta piruvato. Pero ¿cómo se llama todo? Todito, con ciclo de Krebs, todo, hasta formar ATP. Respiración celular. Respiración. Respiración celular. Respiración celular se llama toda la película. Y una parte de esa respiración es la glucólisis. Una parte es la glucólisis. ¿Sí? Ya, esto es lo que está pasando pues con la glucosa, ¿no? Que es importante, profesor, para formar ATP en las células, ¿no? Pero, ¿qué sucede pues cuando hay un exceso, ¿no? Cuando hay un exceso. El acetil-CoA ya no entra en esta ruta para obtener ATP, sino el acetil-CoA sale en forma de citrato de la mitocondria al citoplasma, y este citrato origina una molécula llamada acetil-CoA. ¿Cuántos carbonos tiene el acetil-CoA? 2. Dos. No te olvides, por favor. 2 carboncitos. ¿Sí? Este acetil, por medio de una enzima, acetil-CoA carboxilasa, se convierte en otra molécula llamada malonil-CoA, ¿no? Que sigue teniendo 2 carbonos, ¿sabes? Porque los carbonos no están cambiando acá. Luego, por medio de un complejo enzimático llamado ácido graso sintetasa, y debido a la donación de electrones y protones que vienen del NADPH, van a formar el ácido graso palmitato. El ácido graso palmitato es el ácido graso, ¿no?, que presenta su grupo carboxilo y 16 átomos de carbono. ¿Sí? Ahí está. Para poder obtener protones y electrones a partir del NADPH, se forma a partir de una ruta que sigue la glucosa 6-fosfato, que se llama la vía de las pentosas. Y luego, como hemos quedado, ¿no? Perdón. Luego, el ácido graso, ¿no?, para almacenarse, tiene que convertirse ¿en qué? En triglicérido. Por lo tanto, los ácidos grasos se van a combinar ¿con quién? Con el glicerol 3-fosfato, que proviene, mira, de la glucosa 6-fosfato, ¿no? Y se obtiene el triglicérido. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a este triglicérido si ha sido formado ¿dónde? En el hígado. A ver, si esto se ha dado en el hígado, ¿qué le pasa a este triglicérido? ¿Se queda en el hígado? ¿A dónde tiene que irse? A ver, me están respondiendo por acá abajo, por el chat. Tejido adiposo, efectivamente, Silvia. Claro, no se puede quedar en el hígado. Hay trastornos donde se queda en el hígado. Y ahí viene el trastorno llamado hígado graso, cuando se queda en el hígado, cuando se acumula en el hígado, ¿no? Y eso es pues una patología, eso es grave, hay que resolver eso. Peligra con la muerte de la persona. Por lo tanto, ya, esta grasa que estás formando tiene que irse ¿a dónde? Al tejido adiposo.
Estás en el hígado. ¿Dónde está tu tejido adiposo? ¿En qué parte de tu cuerpo tienes tu tejido adiposo? ¿Dónde? Vamos, respondan. El chat. ¿Dónde está tu tejido adiposo? Hay dos localizaciones. Una es grasa visceral y otra es la grasa epidérmica que le llaman. A ver, en el chat llama alguien a ver si conoce. La piel, claro, ¿no? Debajo de la dermis, la hipodermis, es tejido celular subcutáneo. Pero también se puede acumular a nivel de algunos órganos, es la grasa visceral que le llaman, ¿sí? Pero igual tiene que irse por la sangre. La sangre tiene ese medio de transporte. Pero el lípido se transporta en la sangre. El lípido, así como está, se transporta en la sangre. ¿Cómo debería transportarse? ¿De qué forma debe transportarse? Vamos, tú puedes. Ya lo dije. Lipoproteínas. Excelente. Debería transportarse en forma de unos componentes llamados lipoproteínas. ¿Sí? Para eso este triglicérido se combinará con otros lípidos y con proteínas para formar lipoproteínas, y de esta forma, esta lipoproteína, por medio de la sangre, almacenarlo en el tejido adiposo. Chicos, si estamos en el hígado y el hígado ha hecho toda esta chamba, esta lipoproteína tiene un nombre. Y te lo digo desde ya. Se llama LDL. Ese es el nombre de la lipoproteína. ¿Sí? Son siglas en inglés, ¿no? Es una lipoproteína que se forma en el hígado. Es una forma de transporte de los lípidos del hígado, formados por el hígado, al tejido adiposo, ¿no? Es very low density lipoprotein, ¿no? Lipoproteína de muy baja densidad, ¿sí? Ese es un tipo de lipoproteína, ¿sí? Tú conoces ya otra lipoproteína de la clase anterior. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? ¿O ya te olvidaste? De la dieta. En el chat, vamos. No hay nada en el chat, está vacío. Ahí está. No, esa no, de la dieta, el de la dieta. Los lípidos que tú absorbes en la dieta, ¿cómo se transportan al tejido adiposo? También como lipoproteína. ¿Ya qué lipoproteína yo te enseñé en la clase pasada? Con eso terminamos en la clase pasada. Fue lo último que hicimos en la clase pasada. Lipasa. Te lo voy a poner acá para que solo digas, ay, profesor, lo tenía en la punta de la lengua, pero no me acordé. Kilomicrones. Los kilomicrones. Te lo dije en el repaso también, ¿ah? Te lo dije en el repaso, mira. Cosa que estoy repitiendo varias veces, ¿ah? Y esas cosas que yo repito varias veces son cosas que pregunto en la evaluación. Para luego, cuando el alumno me dice, profesor, qué malo ha sido, ¿por qué malo? Si lo hemos repetido hasta el cansancio y está grabado encima, ni siquiera como para decir, nos ha preguntado cosas que no nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, bueno, mira, te he vuelto a explicar de otra forma la lipogénesis, ¿sí? Por segunda vez. De nuevo te lo vuelvo a explicar, pero acá simplemente este esquema es para que tú veas la pregunta que yo te hice, ¿no? No sé si tú recuerdas lo que te hice este es el acetil, mira, este es el famoso acetil-CoA. Este es el acetil-CoA, ¿no? Dice, en los ciclos de formación se van añadiendo grupos de a 2 átomos de carbono. ¿Quién es el que aporta los 2 átomos de carbono? El acetil. El acetil es quien aporta los 2 átomos de carbono, ¿sí? Hasta formar todo el ácido graso palmitato, que tiene 16 átomos de carbono. Y si tú sumas acá, a ver, 2 carboncitos, un acetil, otros 2 carboncitos, otro acetil,
Y así, mira. Y así te van a salir cuántos acetiles te salen que has usado para formar toda esta molécula. 8. 8, ¿sí o no? 8, pero en 4 ciclos. En 4 ciclos que hace el enzima. ¿Sí? Ahí está. Y gran parte de lo que te he explicado verbalmente, que está en el video, también lo tengo acá. ¿Sí? Lo tengo por acá. Me quedo solo con lo último, ¿sí? Los triglicéridos formados no se almacenan en el hígado. Lo que te dije, no se almacenan en el hígado, sino más bien son empaquetados con otros lípidos y proteínas para formar ¿qué cosa? Lipoproteínas y secretadas al torrente sanguíneo. ¿Ya qué tal si yo te pongo esto, no? ¿Qué tal en el examen? Te pongo así. Vamos haciendo un ejemplo, ¿ah? No es que así va a ser, pero a ver. ¿Qué tal si tu profesor es muy bueno y te hace esta pregunta muy, muy fácil? Te pongo este enunciado. Ahí está. Los triglicéridos que se forman en el hígado por el proceso llamado biosíntesis de ácidos grasos, ¿no? Son empaquetados con otros lípidos y proteínas para formar lipoproteínas y secretadas al torrente sanguíneo. Marque usted la lipoproteína que se forma en el hígado. Y te pongo dos alternativas. A ver. A. Kilomicrones. B. LDL. C. HDL. D. BLDL. ¿Cuál marcaría? La D. Vas a marcar una clave y esa clave es la clave que te dará un puntito, 2 puntitos de repente en tu evaluación. ¿Sí o no? ¿Sí? Respuesta, profesor. Si te doy la respuesta, ya no te puedo hacer esa pregunta. La respuesta, voy a poner el rojito ya. A ver, la respuesta sería la letra. A ver, A no puede ser porque los kilomicrones son de la dieta. Y estos son lípidos formados por el hígado. Entonces, esto definitivamente A no puede ser. ¿Sí? El profesor está entre estas tres. ¿Sí? Y de aquí la respuesta es la D. Y te lo acabo de decir, ¿no? El hígado forma estos de acá, BLDL, a partir de los lípidos que está sintetizando el mismo hígado como medio de transporte. Como medio de transporte, ¿sí? Atento, mira cómo van a salir las preguntas, ¿eh? Atento, mira cómo pueden salir las preguntas, ¿eh? ¿Sí? Atento. Bien. Aquí vamos a pasar a la explicación, chicos, sobre los ácidos grasos. Perdón, sobre la oxidación de los ácidos grasos. Ya hemos hecho la biosíntesis. Ahora vamos a la oxidación. Lo que ya explicamos al comienzo, ¿eh? Solo yo estoy volviendo a ser más pausado, ¿no? De lo que ya hice la explicación inicial, ¿sí? A la oxidación. Vamos a la oxidación, ¿sí? A ver. La oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo clave para obtener, ¿qué cosa? ATP. Por eso yo te hice la pregunta, ¿cuándo tu cuerpo demanda más ATP? De esa forma yo puedo saber que tú has entendido la oxidación. En una situación que tu cuerpo demande más ATP, harás oxidación, ¿no? Y hablábamos de dos momentos, de repente, ¿no? El ayuno, cuando no te alimentas, y cuando haces una actividad física intensa, cuando haces ejercicios, ¿no? ¿En qué consiste este proceso? Te vuelvo a explicar acá, mira, cosas que ya hemos ido explicando. Consiste en que los triglicéridos se convierten en glicerol
y ácidos grasos. Un proceso llamado hidrólisis de triglicéridos. Luego ese ácido graso se une a la coenzima A y se convierte en acil graso CoA, proceso llamado activación de ácidos grasos. Luego ese acil graso CoA va a pasar a la organela que se encarga de oxidar las grasas. ¿Qué nombre recibe esa organela? Una pregunta, ¿verdad? Mitocondria. Señale. La organela que realiza la oxidación de los ácidos grasos. Ahí está. A ti que te gustan las preguntas para marcar. A. Lisosoma. B. Peroxisoma. C. Retículo endoplasmático liso. D. Retículo endoplasmático rugoso. E. Mitocondria. Ya está ahí. ¿Qué marcas? Mitocondria. La E, profesor. La E, dice la E de estudiante, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ahí está. Una pregunta fácil, es una pregunta regalada, como dice ya, para que aprueben, al menos para que no saquen 0,0, saquen 0,1, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ahí está. ¿Sí? Así como estas, no van a ser las preguntas. No tan fácil, no te pases. ¿Sí o no? Ya. Luego, por el proceso llamado beta-oxidación, este ácido graso se convierte pues en moléculas de acetil-CoA, las cuales ingresan al ciclo de Krebs para formar ATPs. Ya que ese es el objetivo, ¿no? Obtener energía metabólica, ATP. Ese es el objetivo. La disminución de los niveles de glucosa, el ayuno, ¿no? La preparación para el ejercicio, ¿no? Las situaciones de estrés provocan la degradación de los ácidos grasos y de los triglicéridos, ¿no? Cuando uno está en una situación de estrés, libera hormonas que estimulan la oxidación de grasas. La adrenalina, la noradrenalina, conocida como hormonas del peligro, estimula la degradación de los ácidos grasos. En condiciones de ayuno prolongado, este acetil-CoA, ¿no?, deriva la formación de los cuerpos cetónicos, y creo que ya hemos comentado sobre los cuerpos cetónicos y hay una parte que vamos a hablar un poquito más de esto. Ya está. A ver, enésima explicación para comprender cuándo se hace biosíntesis, cuándo se hace oxidación, ¿sí? Vamos, chicos, ¿sí? De la última, de acá ya no, hasta la pregunta con el examen. Flujo metabólico cuando el consumo de lípidos y carbohidratos es normal. Es un flujo metabólico cuando es un consumo normal. A ver, ¿cómo, profe? ¿Cómo es el flujo? Así, mira, así es el flujo, mira. ¿No? Tú tienes la glucosa con los alimentos, los ácidos grasos que llegan con la dieta, ¿no? Esta glucosa se convierte en acetil-CoA. Estos ácidos grasos también por beta-oxidación van a pasar a acetil-CoA, porque el cuerpo te está demandando ¿qué cosa? ATP. Siempre el cuerpo demanda ATP, ¿no? Pero como hemos consumido dentro de lo normal, como que lo que yo estoy consumiendo, con lo que mi cuerpo está gastando, ¿están en qué? En un equilibrio, ¿sí o no? Por lo tanto, la formación de triglicéridos de reserva,
de acetil-CoA es lo normal y también no hay mucha formación de cuerpos cetónicos. ¿Sí? Lo que debería pasar en nuestro organismo. ¿Sí? Siempre y cuando partamos de esto, ¿no? Un consumo normal, bueno, balanceado si quieres llámalo, ¿no? Ahora, mira, flujo metabólico cuando el consumo de lípidos y carbohidratos es en exceso. Acá está, creo que el problema de la mayoría de personas que están en situación pues, de sobrepeso, obesidad, o están normal todavía, pero con una tendencia al sobrepeso. ¿Sí? A ver. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Glucosa en exceso y ácido graso de la dieta en exceso. Entonces, la glucosa en exceso, igual, ¿a dónde se va? Acetil. Porque va a entrar al ciclo de Krebs, porque tu cuerpo, ¿qué te pide? ATP. Pero como tus demandas energéticas de ATP ya se están cubriendo, entonces el acetil-CoA ahora va a pasar a otra ruta, mira. Y va a comenzar a formar ácidos grasos, y esos ácidos grasos se van a guardar en forma de triglicéridos. Reserva. ¿Sí? Más de lo que guardaste en el anterior flujo normal. Y esto te va a llevar a un problema de sobrepeso. A un problema de sobrepeso. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, también, ¿no? Este acetil-CoA puede formar cuerpos cetónicos, pero son en cantidades mínimas todavía. ¿Sí? Mínimas. ¿No? Vamos a un flujo metabólico cuando ahora el consumo deficiente es de solo carbohidratos, como sucede en un diabético, que más que no comer carbohidratos no puede utilizar la glucosa que consume. ¿Sí? A ver. Como la glucosa es deficiente, de repente su sangre, profe, sí tiene glucosa, pero no puede entrar a la célula. Si no puede hacer eso, no, de la glucosa no puede obtener acetil-CoA. Entonces, ¿qué cosa le queda a esta persona? Le queda consumir su ¿qué? Su reserva. Hacer beta oxidación alta. Porque es la única fuente para acetil-CoA y esto forma ATP. Pero este proceso que le permite formar ATP, debido a esta oxidación alta de acetil-CoA, el acetil-CoA también deriva la formación de ¿qué? De cuerpos cetónicos. Y ya te expliqué, lo vuelvo a hacer por última vez. Y los cuerpos cetónicos son moléculas ácidas. Como son moléculas ácidas, ¿no? Van a alterar nuestro pH, ¿no? Que es de 7,35 a 7,45. Van a bajar el pH provocando un estado de acidosis. Solo algunos detalles nada más de la oxidación de los triglicéridos, de los ácidos grasos. Solo algún detalles extras nada más acá. Esto lo hemos explicado. Cuando el ácido graso se combina a la coenzima A para formar acil graso CoA. Este le llamamos activación de ácidos grasos. ¿Sí? El ácido graso, que todavía está en el citoplasma, se combina a la coenzima A por medio de una enzima acil-CoA sintetasa y forma la acil-CoA, activación. ¿Sí? Este acil-CoA, acil graso CoA, por transporte tiene que pasar ¿a dónde? A la mitocondria. Pero para que pase a la mitocondria necesita de una molécula llamada carnitina. La carnitina es quien permite el ingreso del acil-CoA al interior de la mitocondria para que se dé la oxidación. ¿Sí? En la medida que las personas realizan más actividad física, se entiende que van a tener pues a quemar más grasa, a oxidar, ¿no? De ahí las necesidades en estas personas de tener fuentes importantes de carnitina, ¿no? Es por eso que las personas que suelen hacer ejercicio, actividad física intensa, de rutina, ¿no? A veces se les suele recomendar, ¿no?
siempre y cuando, bueno, alguien de la salud que conozca carnitina, para que lo pueda consumir y de esta manera sea más efectivo su oxidación de grasas, ¿no? Y de repente has escuchado, conocido algún gimnasio o alguien te ha recomendado, ¿no? Oye, mira, me han hablado de así, quemador de grasas. ¿Escuchado o no has escuchado? Ah, sí, ofrecen. Sí, En claro, este quemador, y uno dice quemador de grasas, ¿no? ¿Sí o no? Es la carnitina. Claro, no es que, y a veces no lo explican así, ¿no? No es que ya tú vas a estar mirando televisión o vas a estar escuchando a tu profesor en la clase, profe, acá tengo mi carnitina, voy a quemar grasa y te lo tomas para quemar grasa. No. Tú te estás engañando, te han engañado si te han dicho eso, te lo han vendido con esa idea. ¿Cuándo funciona esto? Cuando tú haces ejercicio y para ser más efectivo ese ingreso de las grasas, de los ácidos grasos, al interior de la mitocondria y se pueda quemar, se usa la carnitina. O sea, no es que estás tirado en tu cama y tomas tu carnitina y piensas que con eso vas a quemar grasa. No. ¿Sí? Siempre y cuando hagas ejercicio. ¿Sí? Ahí está. Y obvio también pues sea, bueno, en los gimnasios hay nutricionistas, ¿no? En los gimnasios más serios, ¿no? Donde pagas un poco más, ¿no? No, porque también hay quien te lo recomienda, ¿no? Eso habría que evaluarlo. Bien, chicos, acá está lo que te he explicado, de nuevo, todo lo que te he explicado está por acá, gran parte, lo vas a tener en el audio, para escuchar también, ya profesor, ya me he comido sus 3 horas escuchándolo, y volver a escucharlo, solo recomiendo a los que de repente no han escuchado la sesión, ¿sí? Y a los demás, solo partes específicas, pues imposible, pues escuchar, ¿no? 3 horas, no, imposible, es difícil. Ah, pero alguna parte que no entendí, de repente ya corres el video sobre esa parte, ya está, ya. Ahora sí, profe, ya, chao. ¿Sí? ¿Sí? Como respaldo, no te confíes, no es que, profesora, como usted lo ha grabado, entonces ya, profe, ya hago otra cosa y luego lo escucho. Nunca vas a escucharme, ¿no? Nunca vas a escucharme, ¿sí? Te lo digo yo que soy estudiante y antes no había filmación, pero grabábamos en cassette, ¿no? En cassette, yo tenía mis cassettes así, fila de cassette, ¿sí o no? ¿Acaso lo escuché todas? ¿No? Al final terminaba grabando encima, ¿sí o no? Porque es complejo, pues si no se escuchó en la clase, ¿qué vas a escucharlo después en la clase? No se puede, te gana, ¿no? Escuchas uno, pero no, o sea, vas acumulando y al final te queda volver a, bueno, lo poco que has escuchado. Por eso tienes que sacarle el máximo provecho a este espacio. No hay otro espacio. Ahora, si faltaste, ahora sí, ahí sí, bueno, ya falté, entonces tienes que darte un tiempo para de repente hacerlo. ¿Sí? Voy a la última parte, mira. Dice, un ácido graso de 16 carbonos puede producir una cantidad neta de 128 ATPs. Una glucosa puede obtener máximo 38 ATPs, pero de un ácido graso de solo 16 carbonos, mira, puedes llegar hasta 120, o sea, más ATPs. O sea, más energéticamente es mayor el oxidar grasas para formar ATP. Y en la condición de ayuno muy prolongado, el acetil-CoA deriva en cuerpos cetónicos llamado cetogénesis, que es una acidosis. Por último, ya, con esto me venzo, ¿sí? Ya falta 2. Vamos a la hora también ya para nuestro proceso, ¿sí? La mitocondria, ¿sí? Ahí está la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria, ¿qué cosa se da? La producción de ATP. ¿Cómo se llama eso? La respiración celular, ¿no? ¿Y todo parte de qué molécula? Acetil-CoA. Todo parte, porque es la acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. No es la glucosa, no es el piruvato, no es el ácido graso. ¿Quién es? Acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Aquí hay un conjunto de reacciones químicas donde se produce electrones y protones que son capturados por las coenzimas FAT y NAT, que se reducen en FAT-H2, NAT-H2, y llevan esos productos, protones y electrones, a la cadena transportadora de electrones, donde en presencia de oxígeno se forma ATP. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer ahora que mis ácidos grasos de cadena corta o cadena larga se conviertan ¿a qué? A acetil-CoA, para que se dé la formación de ATP en la oxidación.
¿Y lo puedo hacer? Claro, porque no olvides que los ácidos grasos tienen carbonos. Y son carbonos que se han formado a partir de ¿quién? Del acetil-CoA. ¿No? Ah, qué fácil, profe. Ah, pero primero tengo que activarlos. Lo activo con la coenzima A y formo el acetil-CoA. Pero luego para transportarlo necesito la carnitina, el quemador, para llevarlo adentro de la mitocondria. Y luego por medio pues de una enzima llamada acetil-CoA deshidrogenasa, de este ácido graso llamado acetil-CoA, voy obteniendo moléculas de acetil de 2 átomos de carbono. Y el acetil va a pasar a esto de acá y acá. Esta película ya la conoces. Solo te explico acá que los ácidos grasos, hay ácido graso también de cadena corta, que tienen 6 átomos de carbono, 8 átomos de carbono. Esos, por ser pequeños, entran directo. No necesitan de la carnitina, entran directo. Y lo mismo, al final, la enzima acilcarboxilasa lo convierte en acetil-CoA y eso es ciclo de Krebs. ¿Para qué oxidas? Para obtener ATP. Acá está. Oxidas para obtener ATP. Cuando hay demasiada oxidación, ¿qué cosa va a pasar? Formas cuerpos cetónicos. Solo algunos detalles de esto. Biosíntesis de grasas, oxidación de grasas. ¿Cuándo haces la biosíntesis? Después de las comidas, de una buena alimentación. Lo que te dije, después del desayuno. Profe, luego, ¿cuándo lo vuelvo a hacer? Después de tu almuerzo, después de la comida. ¿Cuándo degradas? Cuando no te alimentas o cuando haces ejercicio. Si quieres quemar grasa, a mediodía, ándate pues sal a la calle, ¿no? Córrete pues, no sé, 20 minutos. ¿Qué vas a hacer? Oxidación. ¿Sí? ¿No? 20 minutos en bicicleta, no sé, cuántas cosas que, ¿no? Ponte a saltar solo, ya cada uno ya en deportes, bueno, ahí uno puede decir, lo que a él le gusta manejar a bicicleta, a él le gusta correr, ¿no? Ya todas las condiciones de repente, pero si quieres quemar, acá está. Ejercicio. Principales tejidos. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis? Tejido adiposo, hígado, glándula mamaria. Degradación, músculo e hígado. ¿Dónde se da la biosíntesis? Citoplasma. ¿Dónde se da la oxidación? Mitocondria. ¿Quién dona los carbonos? El acetil-CoA. ¿No? ¿Quién recibe los carbonos? El acetil-CoA. Control hormonal. ¿Cuál es la hormona que estimula la síntesis? La insulina. ¿No? La insulina es la hormona que está estimulando la... Bueno, relación insulina-glucagón. Más insulina que glucagón. ¿Cómo se está regulando la oxidación? También la relación insulina-glucagón-adrenalina, pero más glucagón que insulina. Producto final, en la síntesis de ácidos grasos, el ácido graso palmitato de 16 átomos de carbono. De la degradación de los ácidos grasos de la oxidación, el acetil-CoA, que va a ingresar al ciclo de Krebs. Y estos son los cuerpos cetónicos que simplemente te lo comento, ¿no? Cuando hay mucha beta-oxidación y hay un exceso de acetil-CoA en el hígado, esto deriva de la formación de unas estructuras ácidas llamadas cuerpos cetónicos, que van a alterar lamentablemente el pH de la sangre. Estos cuerpos cetónicos por la sangre se transportan, lo podemos eliminar con la orina, ¿no? O en los pulmones también, pero mientras se produzcan más cuerpos cetónicos genera más acidez, por más que lo estamos eliminando. Ahora, los cuerpos cetónicos también, en algunos tejidos extrahepáticos como el sistema nervioso, como el cerebro, estos cuerpos cetónicos se pueden convertir a acetil-CoA. Y si yo lo transformo de nuevo a acetil-CoA en estos tejidos, ¿no? Este acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs y formar ATP. Ah, mira, en algunos tejidos los cuerpos cetónicos sirven como energía, en algunos tejidos. Pero el problema está acá, su acumulación. En la inanición, o sea, en el ayuno es leve, pero es intensa en la diabetes mellitus, originando acidosis metabólica, cetoacidosis. Hemos hablado del triglicérido y los ácidos grasos hasta decir basta, ¿no? Basta, profesor. Entonces hablemos del colesterol. El colesterol también llega con la dieta y el colesterol también lo formamos. O sea, llega con la dieta colesterol exógeno, pero también lo sintetizamos, colesterol endógeno. ¿No, profesor? ¿Y es bueno?
Claro, qué bueno. En cantidades normales. ¿Por qué? Porque el colesterol me permite formar ácidos biliares. El colesterol me permite formar vitamina D. Le da fluidez a las membranas celulares. El colesterol está en todas las membranas celulares, ¿no? Forma hormonas esteroideas. Entonces, cumple un papel en el organismo este colesterol, ¿sí? Y se sintetiza a partir del acetil-CoA, que proviene de los ácidos grasos, pero también se puede sintetizar a partir de azúcares o a partir de aminoácidos. ¿En qué parte de la célula se va a sintetizar? En una parte de la célula que es el retículo endoplasmático liso. Bueno, ya por penúltima diapositiva. Resumen del control hormonal del metabolismo. Me centro en los lipogénesis, que es formación de lípidos, y oxidación. Hormona que estimula la insulina. Hormona que inhibe la formación de grasa, glucagón, adrenalina. Hormona que estimula la lipólisis, o sea, oxidación, glucagón, corticoides, adrenalina. Y la hormona que lo inhibe, la insulina. No olvides que la insulina es la hormona que favorece la alimentación. Por eso, después de la alimentación, la insulina favorece la lipogénesis. En cambio, en el ayuno está el glucagón. El glucagón favorece la oxidación, ¿sí? Y para ir cerrando, mis queridos estudiantes, esta última parte, que tiene que ver pues con la estructura de las lipoproteínas, ¿sí? Estructura de las lipoproteínas. ¿Qué eran las lipoproteínas? ¿Qué eran las lipoproteínas? Proteínas. Era combinación de lípidos con proteínas. ¿Para qué se hacía esa combinación? ¿Por qué? ¿Para almacenarlas? ¿Para que se almacenen allí? Para que se almacene en el tejido adiposo. Para que se almacenen en el tejido adiposo. Las lipoproteínas es una forma de transporte. Es una forma de transporte. Es como tú que vives, no sé, pues, en el distrito del Callao y te has matriculado en la UCH, que es el Cono Norte. O vives en el Villa Salvador y no sé por qué te has matriculado en la UCH, ¿no? Hay motivo de repente, ¿sí o no? Tenía alumnos que venían de ¿no? Bueno, la mayoría son del Cono Norte, ¿no? Pero bueno, y necesitan un medio de transporte, si no, no llegan, ¿no? Así sea bicicleta, patineta, pero caminando no llegas. Igual, las grasas necesitan un medio de transporte, sobre todo porque las grasas son apolares y la sangre tiene agua. Y ese medio de transporte son las lipoproteínas, ¿no? Patricia del Callao dice, sí, estamos de vecinos, Patricia, porque yo estoy cerca del Callao, por la San Marcos, ¿sí? Entonces las grasas tienen que transportarse, ¿sí o no? Y las lipoproteínas es la forma de transporte, porque acá dice, mira, la principal función de las lipoproteínas de la sangre es transportar lípidos en el plasma, en la sangre, ¿no? Llevar los lípidos, ¿a dónde? A los tejidos, por ejemplo, al adiposo para que se almacenen, al tejido muscular para que lo use, o al hígado para que lo metabolice. Sí, ahí está. Son formas de transporte. Y en esta forma de transporte vamos a encontrar un grupo de lipoproteínas, tanto así que es una clasificación de lipoproteínas, ¿no? Yo voy a tener, mira, las lipoproteínas, acá están, mira, está en inglés, por favor, kilomicrones, las VLDL, las IDL, las HDL, las LDL, perdón, y las HDL. Comienzo con el primer grupo, kilomicrones. Los kilomicrones, todos son esféricos, son como pelotas, ¿sí? Tienen, mira, kilomicrón tiene un gran contenido de triglicéridos y bajo contenido de colesterol. Estos kilomicrones, pongo acá ya, para que kilomicrones se han formado, pues, son los de la dieta.
son los lípidos de la dieta, de todo lo que has consumido, ¿no? Esos triglicéridos, colesterol, fosfolípido, son los que han formado los kilomicrones en la dieta, intestino delgado. Y de ahí la sangre lo transporta a los demás tejidos, ¿sí? Por eso, principalmente, ¿qué cosa tienen? Triglicéridos, porque es el lípido más abundante en la dieta, pues. ¿Sí o no? Mira su diámetro, 75 a 1200 nanomilímetros de diámetro, pero tiene menos densidad. Luego tengo a otro grupo de lipoproteínas, ¿no? Que tienen menor diámetro, que se llaman las lipoproteínas LDL. Estas ya no es de la dieta, estos se forman en el hígado, ¿sí? En el hígado. Estas lipoproteínas tienen, mira, menos triglicéridos, pero comienzan a incrementar su colesterol y sus fosfolípidos. Luego, cuando las lipoproteínas, estas del hígado, que se forman, esta grasa que se forma en el hígado y se transforma como lipoproteína, se va a almacenar en los tejidos adiposos o tejido muscular, según sus necesidades. En el camino, esta grasa se va oxidando, ¿sí? En el camino, esta grasa se va dejando a otros lugares, ¿sí? Según las necesidades del cuerpo, tejido adiposo, tejido muscular, ¿sí? Por lo tanto, van perdiendo su contenido de grasa y se convierten en otro tipo de lipoproteínas, IDL. Las IDL, ¿de dónde se forman? De las VLDL. Mira su contenido. Su contenido de IDL es menos triglicéridos, porque en la medida que este VLDL ha estado transitando por los tejidos, las enzimas han estado quitándole triglicéridos. Por eso bajó acá. Pero contiene ahora más colesterol y más fosfolípidos. Las IDL siguen transportando lípidos. En su camino que siguen transportando lípidos, igual, van dejando lípidos, van dejando triglicéridos a los tejidos. Por lo tanto, se transforman en otro tipo de lipoproteína. Las lipoproteínas llamada LDL. Es conocida, la mayoría la conoce, a esta lipoproteína como el colesterol malo. Así le dicen al LDL. ¿Qué cosa contiene el LDL? Mira, contiene ¿qué cosa? Menos triglicéridos, pero más colesterol, mira. El doble, mira. ¿Por qué le dicen el malo? Porque el problema de su función sigue siendo transporte de lípidos, ¿ah? El tema está que este colesterol tiene receptores, este LDL, y esos receptores hacen que se queden pegados a las paredes de las arterias en ciertas condiciones y factores que de repente incrementan esa afinidad. Y cuando se queda pegado a las paredes de las arterias, y eso es un proceso largo, ¿no? Endurecen la pared de la arteria, comienzan a formar una placa de grasa. Y eso pues genera un trastorno llamado la aterogénesis, ¿no? Donde se forma una placa de grasa, y esa placa de grasa puede obstruir el vaso sanguíneo provocando un infarto al corazón, si es un vaso del corazón, o un accidente cerebrovascular, si es pues un vaso del cerebro, ¿no? Por eso es importante la última lipoproteína que aparece. Es la más chiquita de todas, ¿eh? Es la más pequeña, mira, es la más pequeñita de todas. Mira su tamañito, pero es la más densa. Esta lipoproteína es la HDL, al cual le llaman también, ¿cómo le llaman a este? El colesterol bueno.
¿Por qué le dicen a este colesterol bueno? Porque esta lipoproteína hace transporte reverso. ¿Qué es transporte reverso? Que parte de este colesterol malo lo devuelve al hígado. Lo devuelve al hígado. Para que el hígado con este colesterol produzca una sustancia menos tóxica. O utilice, perdón, este colesterol como materia prima para formar sales biliares. Bilis, sales biliares. Las sales biliares emulsifican las grasas, o sea, convierten algo malo en algo positivo. ¿Qué es todo esto de acá? Lipoproteínas. Forma de transporte de los lípidos. ¿Sí? Tienes un video en el aula virtual, semana, creo que si no falla la memoria, en la semana 6, ¿sí? La semana 6 tienes un video del metabolismo de lipoproteínas. Yo te sugiero que lo veas, está muy interesante, donde todo esto que te he explicado, ¿no? Está también explicado, lo vas a comprender mejor. Toda esta ruta que figura acá del metabolismo de proteínas está explicado también en ese video y con eso lo vas a comprender mucho mejor, ¿no? Pero de nuevo, yo no tengo problema de volvértelo a explicar y si tú miras el video, vamos a estar mejor. De la grasa de la dieta se originan ¿qué cosa? Los kilomicrones. Lipoproteínas, estos kilomicrones primero pasan a la linfa, luego pasan a la sangre y se están transportando en la sangre. Miren. ¿Para qué se transportan en la sangre? Porque se van al tejido adiposo y el tejido muscular. En la medida que se van al tejido adiposo, al tejido muscular, van dejando su grasa ¿dónde? En el adiposo, en el muscular, pues son transporte, como tú que tomas el carro, como la gente que toma el carro, ¿sí? Un paradero está lleno, y cuando ya el carro llega a su otro paradero, la gente se va bajando, ¿no? Y la gente se va subiendo, lo mismo. Va dejando sus lípidos en los tejidos. Lo que queda de kilomicrones se llaman remanentes. ¿Por quién son captados? Por el hígado. El hígado, ¿no? Como órgano, sintetiza grasas, ¿no? Sintetiza lípidos, ¿no? Triglicéridos, ¿sí o no? Forma colesterol también, ¿no? Y eso, el hígado que lo sintetiza, ¿dónde lo va? Lo sintetiza para él, lo sintetiza para que se vaya a otros tejidos. Entonces, esas grasas que forma el hígado se transportan en una lipoproteína llamada VLDL, que se forman en el hígado. En la medida que se van transportando en la sangre esas lipoproteínas, van dejando también pues sus ácidos grasos, sus triglicéridos en el tejido adiposo, en el músculo. Y pasan a formar otras lipoproteínas, IDL, que originan a las lipoproteínas llamadas LDL. ¿Cuál es el problema de las LDL en los tejidos periféricos? Se oxida esta LDL. Al oxidarse, genera pues que su grasa se quede pues en las paredes de las arterias, ¿no? Y esto genera todo un problema porque vienen los macrófagos, se comen esa grasa, se hinchan estos macrófagos, revientan estos macrófagos, ¿no? Hay un proceso inflamatorio y comienza a crecer una placa aquí de grasa. Se comienza a acumular el colesterol formando una placa de ateroesclerótica en la pared del vaso sanguíneo. Si esto continúa, obstruye la pared del vaso sanguíneo. Si es en el corazón, infarto al miocardio. Si es en el cerebro, accidente cerebrovascular. ¿Quién te puede salvar de esto? Que mejores tu dieta y eleves el colesterol HDL. Es el que recoge este colesterol, este colesterol que está dejando el LDL, lo recoge y lo devuelve ¿a dónde? Lo devuelve al hígado. Para que el hígado con este colesterol forme ¿qué cosa? Ácidos biliares. Y de esta forma estamos reduciendo los niveles de colesterol malo. ¿Qué es esto? Que te he vuelto a explicar. No es nada más que el metabolismo de las lipoproteínas. Si no da tiempo, lo vemos junto al video. Si no, una vez más, hay un video en la semana número 6.
Bueno, esto ya es parte de lo que hemos explicado, está en un cuadro, ¿no? Resumen, para que lo tengas. Y acá está parte de lo que hemos explicado, mira, todo lo que hemos explicado está por acá, ¿no? ¿Sí? Y tienes una lectura. Si yo te he dejado en la semana 7, te he dejado una lectura, dice lectura de apoyo, ¿no? Es una lectura de apoyo que te habla un poco del metabolismo de los glúcidos, el metabolismo de las grasas, cuando una persona está en ayuno, ¿sí? Una lectura que te he dejado y sería importante que consumas esa lectura, ¿no? Para que te ayude para tu evaluación, ¿no? Cuando uno está en ayuno, mira, en ayuno, ¿no? No te alimentas, ¿de dónde sale la energía? Primero sale de tu glucógeno, ¿te acuerdas? Tu glucógeno que habías almacenado, ¿no? De tu última comida. Por eso, una vía metabólica, la glucógenolisis, degradas tu glucógeno. Pero, profe, mi glucógeno se acaba en 24 horas. Entonces comienza a aparecer otra vía metabólica, gluconeogénesis, ¿no? Donde comienzas a formar glucosa de otros componentes. Pero a la par, también comienzas a ¿qué? Como estás en ayuno, a formar grasa o quemar grasa. Estás en ayuno. Hacer lipogénesis o oxidar grasas. Estás en ayuno. ¿Qué haces? Sintetiza grasa. En ayuno sintetizas. ¿Guardas? En ayuno guardas grasa. ¿O la quemas? Vamos. La guardas. Guardo, profesor. En ayuno. ¿No tienes dinero para comer y guardas plata en el banco? No gasto. Claro, pues. Vamos. Estás ayunando, ¿no? Tu cuerpo te sigue pidiendo ATP. Primera clase. Tu cuerpo te demanda energía. ¿Qué haces para esa demanda de energía? ¿Tú qué me dijiste? Me alimento. ¿Sí o no? Eso me dijiste tú. Sentido común. Por eso nos alimentamos, ¿no? Y si no te alimentas, entonces tu cuerpo dice, no, yo hago huelga, ya no funciono, te mueres. Tu cuerpo tiene que seguir funcionando. Pero tu cuerpo te demanda energía. Y si no te alimentas, ¿de dónde vas a sacar esa energía? Las reservas. De tu reserva. ¿Y las grasas qué son? Reserva. Entonces, ¿qué haces? ¿Lipogénesis o oxidación? Lipogénesis. La oxidación, profe. Oxidación, porque lipogénesis es guardar, es formar grasa. ¿De dónde vas a formar grasa si no te estás alimentando? Mira, ¿de dónde formas grasa? De tus alimentos. Pero estás en ayuno, no te estás alimentando. Y tu cuerpo te demanda ATP. Entonces, ¿de dónde sacas ATP? De la oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Ya está. Pero si vas oxidando ácido graso, también ¿qué cosa vas a hacer? Cetogénesis. ¿Sí? Esta es una lectura, es muy interesante que te ayuda a, bueno, es comprender todo lo que estamos haciendo, ¿no? Te lo he dejado también en la semana 7 como complemento, ¿sí? Ya, bien chicos.